Hoy en Sobremesa con Lulú Medina, Sergio Rubén Sosa Flores. Actualmente se desempeña como el presidente del sector agroindustrial de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, mejor conocida como Canacintra. Pertenece a la rama industrial 76 de especialistas, consultores y agentes de servicios para el fortalecimiento de la agroindustria. Se especializa en promoción de empresas del sector social, regularización agraria, desarrollo urbano en zonas ejidales y promoción de parques agroindustriales en zonas conurbadas. Sergio es ejidatario de la Ranchería Juárez y ha fungido como presidente del Comisariado Ejidal y de la Unión de Ejidos Conurbados y Vecinos de Chihuahua, representando como consejero a los ejidos del municipio del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina. Gracias, Sergio Sosa, por estar con nosotros. Y de verdad, Sergio, ahora que platiquemos con él, se van a dar cuenta de que tiene una historia maravillosa, que es un hombre de mucho trabajo, que es un hombre de mucho compromiso, que es una persona que a través de la vida ha dejado huella. Y yo, cuando supe tu historia, cuando tuve la fortuna, me dice, esto fue en diciembre, y me decían, es que ¿por qué nunca hemos entrevistado a Sergio? Me dice Lari, y le dije, no lo sé. Y después de que empiezo a platicar más contigo, de tener la oportunidad, porque además ya tenemos algún tiempo de conocernos, pero siempre ha sido tan discreto, tan propio, tan cálido, pero sí, o sea, pero no había habido esa oportunidad. Dije, qué bendición tener la oportunidad de coincidir con personas como tú, que eres toda una institución. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Gracias por venir de la Ciudad de México a nuestro amado Toluca, a nuestro estado tan querido, a nuestro estado de México que tanto amo yo. La verdad es que gracias por venir. Gracias. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación y por tus palabras. No, de verdad es que, la verdad es que no soy de lisonja fácil. Y las personas que me hacen favor de acompañarme generalmente, o sea, no es fortuito, la invitación no es así como, pues el que pasó, sino procuramos, porque somos muy afortunados en este programa. Ya tenemos más de 100 programas y hemos tenido la gran fortuna de ser aceptados por el público y de tener una buena audiencia. Entonces, pues me encanta que venga gente como tú. Gracias, Sergio, por estar. Y ahora sí, platícanos de Sergio. Sergio realmente hoy es el presidente del sector agroindustrial en Canacintra Nacional. Y realmente has hecho mucho camino al andar y has logrado hacer 2 FIAs que son prácticamente para impulsar a la agroindustria. 3 ya. Ya, 3. Vamos por el cuarto, ¿verdad? Vamos por el cuarto. En Baja California. En Baja California. Mexicali, para ser más precisos. Qué padre. Pues mira, pues platícanos acerca de tu misión que haces hoy, realmente impulsando la agroindustria nacional, porque realmente a lo mejor hablar de agroindustria, mucha gente piensa que solamente es el sector maquinaria y equipo, y no es así, sino es todo lo que se produce en nuestro país y que puede de alguna manera impactar en todo el tema alimentario, ¿no? Agroalimentario. Bueno, me toca ahorita ser presidente del sector agroindustrial, una etapa muy importante para Canacintra. El sector agroindustrial es el más nuevo sector de Canacintra. Tenía 13 sectores hace 6 años, 7 años ya. Estamos por cumplir 7 años de formación del sector agroindustrial, que por cierto, la iniciativa de sobre todo de varias compañeras, de miembros del sector, pretendemos empezar a festejar los aniversarios. Entonces ahí nos vamos a echar un clavado en los archivos de Canacintra, son muy recientes, a ver cuándo fue que se tomó la decisión en el Consejo Directivo Nacional de constituir el sector agroindustrial. Pensamos que es una fecha importante porque formar el sector agroindustrial de Canacintra es un reconocimiento en general a los productores rurales. Tenemos grandes agroindustrias que se desarrollaron en México a lo largo de todo el siglo pasado. Pero
lo que caracteriza al sector agroindustrial no es la gran agroindustria, que tenemos agroindustrias muy importantes. Muy fortalecidas. Tenemos a Maseca, Minsa, Bimbo, enormes agroindustrias. Pero las agroindustrias dependen de los muy pequeños microproductores rurales. Realmente esa asociación entre todos los productores rurales, que son responsables del 95% de la producción agropecuaria del país, en la parte agraria, agrícola, pecuaria, pesquera, acuícola, forestal, es donde más se nota la influencia de la microindustria, de la microempresa, del esfuerzo de las familias para construir el sector rural productivo en México. Entonces, tener un sector agroindustrial en Canacintra es un reconocimiento de la industria nacional, de la fuerza de la industria, como nos decimos en Canacintra, a ese sector que ya existíamos. No es que de repente los pequeños productores rurales hayamos entrado a Canacintra hace 7 años. Desde que se formó Canacintra está la agroindustria, pero estaba en sectores industriales como alimentos, como bebidas, como productores de papel, donde entraron los forestales. Entonces se sacaron esas ramas industriales, que Canacintra se compone de ramas industriales y de delegaciones regionales, y conformaron el sector agroindustrial como tal, pero eso en sí fue un gran reconocimiento. A mí me enorgullece mucho ser el tercer presidente del sector agroindustrial de Canacintra, claro, y haber llevado, como nos comentabas hace rato, con éxito, participando yo activamente en la coordinación, sobre todo por la iniciativa de nuestro anterior presidente, Esteban Chaboya Bravo, que hay que decirlo, él fue el gran impulsor de esa iniciativa, de los foros internacionales agroindustriales, que hoy, este año, a partir de junio, los vamos a empezar a sacar a los estados, empezando por la frontera norte del país, en Mexicali, donde va a ser pues más amplia la participación de las centrales de abastos del país. Sí, en eso estamos. Pero fíjate, es muy interesante porque se dice muy fácil, o sea, hacer un foro internacional agroindustrial no es fácil, se dice fácil, pero realmente la participación acaba de ser el año pasado, fue en la central de abastos, lo llevaste a cabo en la central, que fue todo un éxito, que tuviste la participación de manera, de verdad yo estaba sorprendida, gratamente sorprendida, de la participación, que ese fue el anterior, y el siguiente lo tuviste en una institución que realmente también logró captar. Por supuesto, esta institución es del sindicato, la última que hiciste, que donde estuvo... fue en la sede del sindicato de SME. Del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue nada más como sede, rentamos el espacio. Pero bueno, nos agradó estar en una sede del sindicalismo mexicano, muy representativa. Muy representativa del sindicalismo mexicano, pero además tuvimos una afluencia muy interesante porque yo te platicaba, y creo que lo platicamos en Radio Pasillo, estábamos tú y yo platicando ahí en el pasillo, y comentamos acerca de que, por ejemplo, había un joven, un señor, que estaba ofertando jugos, que yo decía, de verdad estos jugos los ponen en cualquier tienda y el volumen de ventas que pueden detonar es impresionante. O sea, la exposición de verdad de los empresarios es bien interesante porque hay una oferta gastronómica interesante, de alimentos procesados, o sea, hay de bebidas también. Entonces, realmente se dice fácil, pero convocar a todos ellos que participen, de que se suban, de que estén de manera permanente trabajando para poder exponer tanto su producto, porque además también tienen perecederos, o sea, estamos hablando, me parece que había nueces, había berries, o sea, hay una serie de yo creo que la parte interesante es
mucha gente puede decir, oye, es que ya se hacen 2 o 3 ferias agroalimentarias importantes a nivel nacional. Sí, pero la de Canacintra tiene una connotativa muy particular. O sea, creo que esa es la parte interesante y por eso me gustaría que lo comentaras tú, en donde cómo impulsar al sector agropecuario, al agrícola, o sea, es que impactas prácticamente todas las áreas, y lo dices bien, o sea, el tema forestal, o sea, con el tema de papel, o sea, impactas de manera directa prácticamente a todos los empresarios de tal manera que efectivamente se dan a la tarea de poder exponer, de poder promover sus productos, pero también de seguir impulsando porque cuando nosotros trabajamos de cerca, por ejemplo, había una de paletas muy buena, la que era de Hidalgo, ¿no? En donde, pues por supuesto que no es solamente en sí mismo la paleta, o sea, tenemos que entender que alrededor de ello son todos aquellos proveedores que permiten o que impactan directamente a la industria y que eso es la fortaleza de este proyecto, que es un proyecto que se maneja de una manera más transversal, que impacta prácticamente a la propia comunidad, porque esa es la parte interesante y la verdad es que también un reconocimiento a Chaboya, porque Chaboya cuando empieza con esta iniciativa, la verdad es que llegó un momento en donde parecían pollos descabezados porque era mucho el esfuerzo que estaban haciendo y muy poco el apoyo que estaban teniendo, ¿no? Pero al final del día se logra ese primer encuentro, ese primer FIA, ¿no? Y es internacional porque además tú te das a la tarea de buscar tanto a embajadores, a países, o sea, empezar a ofertar lo que se produce en México, ¿no? Y esa es la parte interesante. Platícanos de ello, Sergio, por favor. Eso es tan interesante que nos llevaríamos horas. Pues disminuye. Seguramente. Vamos a dar ejemplos concretos. Por ejemplo, desde hace 6 años se pensó hacer el Foro Internacional Agroindustrial. Y fue en una ocasión en que se constituye en La Paz, Baja California Sur, el sistema producto de los productores de ostión con los productores de San Carlos, municipio de Comundú, donde ahí pues, estamos desarrollando una empresa muy importante con las uniones de productores de ostión. Cada año veíamos, lo pensábamos hacer allá, luego vimos, pues hay que buscar otro lugar más céntrico por la cuestión de los vuelos. Ahí es donde entra la iniciativa de Esteban Chaboya, productor muy de veras, él produce berries, un empresario agroindustrial de muchísimos años, tanto en la parte de Veracruz como en la parte de Michoacán, y nos decidimos a hacerlo. Pero, ¿hasta dónde hemos llegado? Primero hay que dejar muy claro que Canacintra en general es un reflejo de la industria nacional. Casi el 90% de nuestros afiliados, asociados, son microempresarios. Hay empresarios medianos, hay empresarios grandes, pero son los que menos necesitan de la agrupación social de una cámara industrial. Las cámaras se constituyen precisamente para eso, para representar a los empresarios. Y en este sentido, Canacintra ha cumplido fielmente con esa función. En la parte agroindustrial no nos quedamos atrás. De la misma manera que empezamos con los productores de ostión en Baja California Sur, de la misma manera los productores de chocolate en Chiapas, que ahí tenemos a las compañeras llevándole chocolate chapaneco, producido por los compañeros microempresarios de Canacintra, al Papa. Cierto. Que le gustaron, por cierto. El Papa es conocedor. Y que estamos, ya esa empresa ya está empezando muy en pequeña escala a exportar a Italia, con la influencia que tuvo precisamente las embajadas de México en Italia y en el Vaticano. No se hubiera podido lograr eso sin el FIA. El Foro Internacional Agroindustrial nos lleva a Croacia a un foro
agroindustrial de la Unión Europea, y de ahí llegamos a Italia y de ahí llegamos al Vaticano. Van interviniendo muchos factores, la gente que va conociendo los productos de los microempresarios. Son pequeños ejemplos. En berries hay compañeros que ya están exportando a Europa. El mercado de Estados Unidos ya sabemos que es el de toda la vida. Precisamente uno de los factores por los que queremos estar en Mexicali es porque va a participar la central de abastos de Los Ángeles. Y va a participar la central de abastos. Estamos en proceso de invitación, no lo puedo asegurar, pero estoy muy seguro que van a estar otra vez con nosotros la central de abastos de la Ciudad de México. No lo puedo asegurar porque acaban de cambiar directiva y porque acaba de cambiar el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, y necesitamos sentarnos a platicar con ellos, porque esto siempre buscamos que sean todo por consenso y esfuerzos conjuntos. Cada vez más están participando los gobiernos de los estados. En el FIA anterior de octubre estuvo el gobierno del estado de Baja California y el gobierno del estado de Hidalgo. Otros gobiernos de los estados han participado, pero promoviendo a sus microempresarios. Claro. Entonces, pensamos que esto va para adelante, que se va a fortalecer y que esos foros pues, van a ser cada vez más benéficos para que los microempresarios agroindustriales puedan salir adelante, ¿no? Pues la verdad es que está muy interesante, no te quisiera cortar la idea porque además vale la pena que ahondemos más en el tema. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Sergio Sosa, y platicábamos acerca de cómo, con pequeños ejemplos, pensando un poco, bueno, eso del chocolate con el papá fue genial, ¿eh? Yo no sé a quién se le ocurrió, pero valió la pena llevarle un chocolatito caliente al papá. No, hay que darle crédito al embajador del Vaticano. Hay que darle crédito al embajador del Vaticano. Pues mira, la verdad es que está padre, y el hecho de que efectivamente muchos microempresarios ya están exportando. Yo no creo, perdona que disienta, de que son en pequeña escala, porque finalmente todo aporta, todo abona, y estar exportando en países en donde tienes un montón hoy de oportunidades, pues creo que vale la pena. Y así, ¿no? Empiezan todos. Y así se empieza, Sergio, y así se empieza. Y el tema de los productores que tienes del producto de ostión, ¿cómo va? Ese debe ser también muy interesante, ¿no? Tenemos la enorme ventaja que son las mejores aguas del mundo para la producción ostrícola. Son aguas muy limpias. Estamos hablando de Baja California. Baja California Sur. Al centro del estado, en la parte del Océano Pacífico. Donde está el San Carlos, cerca de Hermosillo. No. ¿No? No. Ese es San Carlos, Sonora. Ese es San Carlos. Es la bahía de San Carlos, es el municipio de Comundú, y da al Pacífico. Es donde van a aparearse y a criar las ballenas a sus crías pequeñas. Es donde van a... ¿Tú vives allá? ¿Vas y vienes? Voy y vengo. Yo vivo básicamente en Chihuahua. Mi origen es el sector agrario y la formación de empresas rurales. Empecé formando empresas en las áreas conurbadas. Yo soy de un ejido conurbado, coordino, soy director empresarial de un ejido conurbado en la ciudad de Chihuahua. Bueno, ocupa el 20% de la ciudad, entonces tuvimos que empezar a dar cabida a las agroindustrias. Claro. Y nos hemos ahí especializado en la regularización agraria. Pero, ¿y ahí qué producen? Pues ya ahorita a estas alturas ya en ese ejido se producen viviendas, porque la ciudad lo invadió y durante muchos años peleó para que la ciudad no lo invadiera, y luego dijo, bueno, pues si ya está así, pues vamos a aprovecharnos y hacer fraccionamientos. Y me toca representar
en el Consejo de Planeación Urbana Municipal a los ejidos conurbados, porque formamos una unión de ejidos. Pero los ejidos conurbados tenemos en todo el país la característica de que somos los que albergamos a la agroindustria, porque la agroindustria se va y tenemos, por eso formamos una organización para promover las agroindustrias a nivel nacional, claro, en los ejidos conurbados, mediante la regularización de las tierras. Muchas industrias están en estos ejidos conurbados y nosotros tenemos una empresa que se dedica a regularizar las tierras de las agroindustrias que están en ejidos conurbados. Fíjate qué interesante. Sí, está bastante interesante ese proceso, pero yo durante muchos años presidí dentro de la Confederación Nacional Campesina, donde estuve participando muchísimos años, hasta que se fue disolviendo en la sola participación política y dejó de lado la organización empresarial. Entonces fue cuando fuimos los empresarios emigrando hacia Canacintra, sí, claro, digamos, como evolución natural. Claro. Pero mi actividad ha sido desde hace muchísimos años promover las empresas rurales. Fui presidente de una unión de empresas rurales en el estado de Chihuahua y participé en organizaciones nacionales de ramas de producción tendientes a la industrialización y la comercialización de los productos del campo. Esa es mi experiencia de muchos toda la años. vida. De toda la vida, digamos, ¿no? De toda la vida, y que además, obviamente, la verdad es que todo lo que es la producción rural ha sido, o sea, digo, la verdad es que uno se imagina Chihuahua y uno dice cuántas oportunidades hay en Chihuahua, las condiciones de Chihuahua, que ha sido un estado que ha crecido de una manera muy interesante, y el tema agrícola ha sido fundamental, ¿no? Primero porque tuvieron la fortuna de tener ahí a los menonitas que les dieron desierto y lo hicieron crecer, ¿no? Pero realmente todos los productores se han dado la tarea de hacer la diferencia, ¿no? Sí, Chihuahua tiene una capacidad de trabajo. un sector rural muy dinámico. Muy dinámico. Sí, nada más le falta la parte de pesca y acuacultura, pero sí, todo lo demás. Pero todo lo demás, son productores de manzanas, sí, son productores de nuez, son productores, o sea, de verdad que... Como en todo, algunos han progresado, otros no, pues, hay una evolución muy fuerte y es mundial, en donde las comunidades rurales han tenido que evolucionar hacia la industrialización a fuerza. Lácteos también, sí. Ustedes producen muchos lácteos, ¿no? Sí, Chihuahua es un paraíso en todos los sentidos. Sí. Digo, nomás falta la pesca, porque acuacultura también hay. Ha faltado poco de impulso a la acuacultura últimamente, pero por ahí parece que se está reactivando. El Estado de México, te presumo con mucho orgullo, el Estado de México es el estado que sin tener litoral, sin tener mar, sin tener agua, nosotros somos los que más producimos el pescado, ¿no? Hay mucho futuro en la acuacultura alrededor de la Ciudad de México, ¿eh? Pues aquí tenemos, o sea, nosotros producimos tanto tilapia como producimos también trucha y carpa. Sí, algunos ya están ya sabes incorporando. Que soy presumida cada vez que puedo, digo todo lo maravilloso que es mi estado, pero es cierto, o sea, estuvimos dentro de los primeros lugares, no sé si ahorita tenemos el primero o el segundo lugar, lo desconozco, pero efectivamente, o sea, tenemos esa gran fortuna, y yo creo que son de las cosas que en el país deberíamos de estar detonando, porque la acuacultura puede realmente ser una gran oportunidad alimentaria, Y ahí luego platicamos, porque hay un proyecto que estamos impulsando con la tilapia industrial. Es una parte donde hay mucha agua, hay productores y nos están pidiendo que hagamos una unidad ahí del sector industrial de Canacintra para ver qué producimos. Hay varias opciones,
algunas de las propuestas de esas, incluyendo camarón, en fin. Fíjate qué interesante. Pues yo estaba, bueno, ahorita ya me veniste Tiene a matar. muchísima agua. Me mataste el gallo porque te voy a platicar, en algún momento a mí me interesaba que pudiéramos producir en traspatio precisamente tilapia, hacer filete de tilapia para poder ayudar a las familias a que tuvieran, sobre todo las señoras, tuvieran una oportunidad de un ingreso decente y que les permitieran de alguna manera tener, por un lado el ingreso, por el otro lado lo tendrían en traspatio y esto le tendría connotativas sociales importantes para poder apoyar a las familias, ¿no? Pues ahí tenemos todo un tema con mujeres industriales. Pues sí, es que hay, fíjate que el tema a veces entre mujeres, el tema yo más bien lo veía desde el punto de vista social, más que del tema de mujeres industriales, porque obviamente ellas traen otro perfil, dijéramos, pero en ese sentido yo decía, bueno, es la gran oportunidad de impulsar, porque el tema de violencia, para erradicar la violencia, hay un dicho que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Entonces la idea de erradicar el tema de violencia era precisamente a través de que ellas generaran las propias condiciones para poder estar realmente con una oportunidad de vida totalmente diferente, ¿no? Y yo decía que precisamente en el Estado pudiéramos llevarlo a cabo porque sí hay una condición complicada, ¿no? Entonces, pues por eso era el interés de hacerlo, pero pues hay que platicar el proyecto que traes, que finalmente debe ser sumamente valioso porque te dan la oportunidad ya hasta de producir camarón, dices, sí, con los esteros y hacer granjas. Así es. Granjas camaroneras que el costo es alto, ¿no? La inversión es alta, pero la rentabilidad también es buena. Sí, lo que hemos visto nosotros es que tiene que haber una combinación en la cuestión industrial entre la parte del negocio, la parte empresarial y la parte social. Sí. Cuando se da esa combinación es cuando hay más éxito. Estoy de acuerdo. Si vas avanzando en la cuestión económica y ya conseguí más clientes y no vas fortaleciendo la parte social, esto de las mujeres, que se va quedando rezagado y ahí es donde está la educación de los hijos, que las mujeres se incorporen en mayor medida a la actividad productiva, eso siempre ha sido la garantía del éxito. Fíjate que tienes toda la razón. Coincido totalmente cuando haces precisamente ese match entre el tema empresarial y el tema social y obviamente impulsa sin lugar a dudas porque además son comunidades completas, ¿no? El impacto son comunidades al final del día. Impactas a la familia y la familia impacta a la comunidad y finalmente empieza a haber una derrama económica y entonces obviamente las condiciones cambian en esa situación. Pero bueno, seguimos con Sobremesa con Lulú Medina y regresamos en un momento más en el siguiente segmento. No nos deje de ver, síganos sintonizando. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Sergio Sosa, que a ojo de pájaro nos ha contado la historia de él, que la verdad es que su historia es muy bonita, y que trabajó mucho en el tema rural, con las comunidades rurales, pero sobre todo, obviamente, liderando, pero esa parte es muy interesante, Sergio. Yo creo que son de las que más huella te han dejado, ¿cierto? ¿O es mi imaginación? La parte de toda la parte rural y demás. Sí, totalmente. ¿Cuál ha sido la parte de todos los andares? Porque además eres un hombre muy andariego, que andas por todos lados y tienes de todo. ¿Cuál es lo que más te ha marcado en la vida? Lo que pasa es que yo soy hijo de ejidatarios. Ajá. Nací en un ejido, ahí me crié y luego, bueno, quise estudiar, pero me tocó la época de los movimientos sociales fuertes. Por ahí del 68. Me metí en la grilla y llegué a lo mismo. Llegué a la cuestión de la organización social en el sector productivo al que pertenezco, que es el sector rural. Y pues la cabra tira para el monte. Siempre he vivido en los ejidos. Tuve una
pequeña etapa ahí de dirigente estudiantil, dirigente obrero, pero pues regreso siempre a los ejidos. Claro. Y en los ejidos de lo que me di cuenta es de la necesidad de la organización productiva, porque en los ejidos la organización se daba en aquellas épocas más que nada por la cuestión agraria. Queremos más tierras, queremos más tierras, queremos más tierras. Bueno, pues ¿para qué? Y la tierra que ya tienes, ¿para qué la quieres? ¿Sí? Entonces ya cuando la tienes, pues ahora la quiero en propiedad porque la quiero vender. ¿Y para qué la quieres vender? Porque me quiero ir a Estados Unidos o porque me quiero ir a la ciudad a que mis hijos estudien y trabajen en alguna fábrica. Claro. Pero el que se queda, el que le busca cómo sacar adelante a la comunidad, porque el ejido y la pequeña propiedad rural son industria desde el primer momento. Luego pensamos siempre en la industria como la gran fábrica. No. Pero el productor rural que siembra una semilla, primero tiene que tener la maquinaria para trabajar la tierra. Es un proceso industrial. El proceso de fabricar la maquinaria, que antes se fabricaba en las propias comunidades rurales y luego se adquiría, y eso es un proceso industrial. El proceso de fertilizar la tierra, el proceso de deshiervar la tierra, el proceso de aplicar algún agroquímico, el proceso de ver que ese agroquímico no perjudique la tierra, el proceso de mejorar la semilla, todos son procesos industriales. Todo el proceso agrícola es industrial y en la ganadería no se diga. Muchos piensan que el ganadero pues simplemente tiene... Y le da el pasto y ya con eso. Y lo suelta el toro y tiene el becerro. No, es un trabajal enorme. El animal hay que desparasitarlo, hay que cuidarlo, hay que meterle mucha industria a todo. Todo el proceso agropecuario es industrial. Si nos vamos a la parte forestal, pues imagínense. Toda la parte forestal es industrial. Claro. Todo es industrial. Y la parte acuícola es industrial. Y la parte pesquera, todo el proceso del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, todo es un proceso industrial. Luego no lo queremos reconocer como tal porque estamos acostumbrados que la industria es una fábrica. Claro. No, señores, la industria es, como el nombre lo indica, todo aquello que tiene un proceso industrial. Y estamos nosotros metidos en ese proceso industrial. Claro. Y a mí siempre me ha apasionado esa parte, cómo los productores, el dueño de la tierra, cómo se organiza con otros, o con su propia familia, o con su familia y con otras familias, para desarrollar ese proceso industrial y poner su producto en el mercado con un mayor valor agregado. Entonces, siempre me ha parecido eso muy interesante y pues sigo en eso. Y fíjate, buscar el que los productores tengan y que detonen y que empiecen a buscar, curiosamente tocaste uno de los puntos más interesantes que es el valor agregado. Mucha gente piensa que simplemente es producirlo y venderlo y no es cierto. Tienes que tener un valor agregado y el valor agregado se da hasta en la propia semilla. El mejoramiento de la semilla te va a dar la oportunidad de tener un mejor valor agregado, un valor diferenciado con respecto a otros que puedan. Y por ejemplo, vas a producir, no sé, tenemos en el sureste al que hace ¿cómo se llama las nueces de la India que se dan? Abel que produce nueces de la India, o sea, realmente producir en eso Tapachula, en Tapachula. O sea, realmente nosotros tenemos productores de todo, o sea, tenemos productores que hacen chocolate, que hacen cacao, que producen ya después el chocolate, que bla, 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 ¿no? Pero bueno, realmente esa parte a mí me parece súper interesante y yo creo que vale la pena que nosotros le digamos al auditorio que la verdad es que Canacintra está muy interesado en seguir promoviendo a todos los productores, a los productores de flor, nosotros por ejemplo en el Estado de México somos productores de flor y tenemos un nivel bastante bueno en la calidad de nuestro producto, los productores que tenemos que están sobre todo en la zona de Tenancingo, Coatepec, toda esta zona, pimiento que nosotros también producimos, fresa que se produce para la parte del oro de Atlacomulco. Son participantes del Foro Internacional de la Industria. Sí, los productores de flores. ¿Estás de acuerdo? Los productores de flores que además
además, por ejemplo, se exporta, la flor se Ejemplo exporta. mundial. Sí, Los sí. productores de flores Los productores son mexicanos, sobre todo aquí el Estado de México es un productor de verdad con el cual yo digo son de las cosas que deberíamos de sentir ese orgullo de que efectivamente tenemos una exportación alta. Por ejemplo, a mí me decían que lo que aquí hay que hacer es que los productores también empiecen a despabilarse y empezar a hacerlo de manera prácticamente de la mano de alguna cámara o de alguna institución que les apoye para que exporten directamente, porque muchos productores del Estado de México lo que hacen es lo mandan a Cancún o a Mérida y de ahí sale a Miami, ¿no? Entonces, pues los que deberíamos de mandar a Miami somos los del Estado de México, no los de Mérida ni los de Quintana Roo. Digo, con todo el respeto de Quintana Roo y de Yucatán, ¿no? Digo yo. Con todo respeto para los que manejan o sea, no, las redes de comercialización, sí, pero sí hace falta pero yo creo que integrar. Sí, al lo que pasa hay primario. que buscar la manera de que efectivamente estemos, porque de verdad, por ejemplo, en Chiltepec, toda la producción de orquídeas es altísima, ¿no? O sea, y las orquídeas prácticamente se venden en todo el país. Entonces, así como este ejemplo que tenemos de todo lo que viene siendo la flor, o sea, tenemos otro tipo de productos en los cuales nosotros debemos de estar buscando siempre el valor agregado. Y yo me recuerdo en algún momento, precisamente en un instituto que se tiene en el Estado de México de mejoramiento de los productos, que generaron una flor, generaron una rosa especial, o sea, con una mayor durabilidad en cuanto a la flor, en cuanto a que efectivamente no se cayeran los pétalos. O sea, a lo mejor a alguien le parece insulso, pero no. O sea, si voy a vender flores y se le van a caer los pétalos a los 2 segundos, pues no voy a no me vuelve a comprar. Entonces empezaron a generar, o sea, a hacer genética con las flores para que efectivamente pudieran tener mayores oportunidades de negocio y poderlas exportar y pudiera ser un botón mucho más grande, en lugar de que fuera un botón así, un botón mucho más grande, con muchas más, aunque luego me dice, acá tenemos uno de nuestros camarógrafos que dice, y sí, dice Julián, ¿ya le echaste chorro? No, es cierto, o sea, realmente es verdad que así, para eso está, y ese es el chiste que tiene. Y yo creo que lo que tenemos que apostarle en México es precisamente, creo que el gran tema que tenemos es un tema alimentario que va a ser un problema en el futuro. Y creo que estás en el mejor de los lugares que podrías estar, produciendo y sobre todo impulsando a que los productores hagan lo que tienen que hacer, porque en su momento el tema alimentario, o sea, hoy ya empieza a ser un problema, ¿estás de acuerdo? O sea, hay que generar todavía más alimento. Tenemos que ser autosuficientes con el tema de alimento, ¿no? Entonces, obviamente tendríamos que estar buscando el cómo, el qué sí y el cómo impulsar, y productos que cada vez tienen mayor demanda. El tema orgánico hoy tiene mucho mayor demanda. Tú lo mencionabas dentro de la plática y decías que hasta el tema químico y de los agroquímicos tendrías que tener mucho cuidado, porque obviamente es un tema en donde pues pasa a tener un problema serio con respecto a un tema sanitario, ¿no? Entonces, obviamente sí es una cuestión de empezar a trabajar con condiciones y con oportunidades totalmente diferentes que nos permita efectivamente el trabajar esto. Pero bueno, estamos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a otro corte. Bueno, creo que aquí aman los cortes. Entonces, mil gracias. Ahorita nos vemos en Sobremesa con Lulú Medina. Seguimos. Gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Sergio Sosa, que estamos en prácticamente el último segmento. Y la verdad, Sergio, que pues ahora sí, platícanos de lo que tú quieras. Ya no te robo la palabra para que veas que soy buena persona. No, pues es que yo empezaría con lo que nos quedamos al último.
La capacidad científica y tecnológica del productor, del agroproductor mexicano, es enorme. El caso de los productores de flores es fabuloso, porque ellos tienen que estar, cuando uno ve los campos de flores todas parejitas, piensan que así se dan. No se dan así, así se les da a ellos. Si cualquier otra persona que no son ellos, que son especialistas, que son científicos en esa tecnología, que la han desarrollado por generaciones, trabajan desde niños. ¿Cómo que están trabajando los niños? No, pues qué bueno, porque están dando cuenta, no, es que no están trabajando, están aprendiendo, se están capacitando, están educando. Claro. Y eso nos lleva a la parte educativa. Y cómo estamos haciendo en Canacintra, no nada más en el sector industrial, en todos los sectores, pero nosotros somos particularmente observantes de ese principio del desarrollo científico y tecnológico y de la relación de los industriales con los centros educativos. Y creo que estamos en muy buen momento. La mayor parte del tema de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy fue la cuestión de la educación dual. Y Canacintra está metida, y sobre todo con nosotros, el sector agroindustrial, en la cuestión de la educación dual. Si no somos capaces de que los muchachos que se están preparando se preparen en relación con los productores, con los industriales, en este caso con los agroindustriales, no vamos a ser capaces ni de generar progreso, ni de que esos estudiantes verdaderamente sirvan para algo. Porque el estudio tiene que ir de la mano con la práctica. En eso es algo que Canacintra siempre lo ha tenido, lo estamos impulsando mucho, tenemos comisiones específicas trabajando en eso y trabajando en eso en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Politécnico Nacional, con Chapingo, con la Narro. Estamos haciendo convenios con muchas universidades, con el sistema de tecnológicos del gobierno federal y del gobierno de los estados, y pensamos que por ahí tenemos un gran futuro y que hay que impulsarlo. Porque de otra manera no vamos a poder cuajar nuestros proyectos. Ahorita tenemos compañeros productores de Sembrando Vida de Yucatán, que se metieron a lo del achiote y están en Oaxaca, en la unidad del Politécnico Nacional, capacitándose sobre una maquinaria que necesitan para trabajar el achiote en Yucatán. Por parte de nosotros, o sea, es una comisión del sector agroindustrial de Canacintra, que nos estamos vinculando con Sembrando Vida en Yucatán y con los productores de achiote. Pero ese es un ejemplo, esa es una dinámica que queremos seguir, que queremos impulsar, que queremos desarrollar y que cada vez vamos a tener más convenios con más universidades. Ahorita estamos cocinando uno con la Universidad Autónoma de Coahuila, otros convenios que estamos cocinando, porque es algo que hacemos mucho en Canacintra, convenios con instituciones públicas, privadas, de diversas organizaciones, es con los diferentes organismos del sector agropecuario y agroindustrial. Algunos consejos que se dedican a la política, que ahora se quieren dedicar a la cuestión productiva, otros que se manejaban a nivel muy elitista, pero que ahora quieren trabajar con nosotros a nivel micro. En fin, esa creación de redes de los industriales, de los agroindustriales, con los diferentes sectores de la sociedad, educativos, gubernamentales, con los gobiernos de los estados, con las organizaciones productivas a nivel federal, a nivel estatal, con los municipios, porque hay presidentes municipales que están muy interesados en que su municipio se desarrolle la parte agroindustrial y tenemos que ir con ellos y tenemos que apoyarlos y tenemos que vincularlos
con las partes de la comercialización y con la parte de la exportación y con la parte de la importación también de insumos y productos. Luego de repente nos damos cuenta que hay países que están queriendo meter en México, exportar de su país para que importemos desde México productos que aquí no tenemos y que nos sirven para entrelazarse con los que tenemos aquí. Todo eso lo queremos desarrollar desde el sector agroindustrial de Canacintra. Nosotros vamos a continuar en ese camino, pensamos que estamos en el camino correcto. Hemos tenido un enorme apoyo de nuestra actual presidenta nacional, la profesora Esperanza Ortega Azar. Creo que somos un sector con mucho dinamismo. Vamos a continuar con los foros internacionales agroindustriales. Vamos a ver cómo lo alternamos, alguno en Ciudad de México, otro en un estado, o dos en los estados, uno en Ciudad de México. No podemos dejar el centro porque aquí... Porque es la sociedad de consumo más alta, claro. Pero además el consumo más alto lo tienes aquí en el centro. No, y además, la experiencia que tuvimos en nuestra alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y con la Central de Abastos fue extraordinaria. O sea, la Central de Abastos es una experiencia enorme de primer orden a nivel mundial, ejemplar. Es un monstruo económico con muchos grandes avances. Todo el techo de la Central de Abastos es generador de energía solar, por ejemplo, cosa que no mucha gente lo sabe. Entonces pensamos que continuar con esa política de alianza y de creación de redes productivas del sector agroindustrial con la sociedad y con el mundo y con lo micro y con los municipios y con los estados es lo que nos va a permitir ser coadyuvantes en el desarrollo económico del sector rural mexicano y en la autosuficiencia alimentaria. La autosuficiencia que hay que ver cómo la entendemos, o sea, no es cerrarnos al mundo. Hay cosas que aquí no se dan. Hay cosas que en lo que somos autosuficientes, pero hay otro país que la requiere y hay que exportarlo. Hay que seguir incrementando esa producción, pero no se trata de construir economías cerradas, se trata de abrirnos al mundo, de aprovechar la parte de globalización, pero también de desarrollarlo de nosotros para no quedarnos atrás respecto del mundo y no ser dependientes en lo económico. Y creo que en ese sentido el sector agroindustrial de Canacintra tiene mucho que aportar y que lo está aportando, ¿no? Fíjate que es cierto, o sea, a mí me parece, por ejemplo, que tú dijiste cosas sumamente valiosas que hay que retomar. Una de ellas es el tema alimentario y esa apertura de que luego oímos voces en donde dicen, oye, es que están exportando, nosotros como Estado de México también producimos aguacate, están exportando el aguacate, ¿no? Y dice uno, lo tenemos hacia la parte de Coatepec. Y entonces dice alguien, oye, es que estás exportando el mejor aguacate, si te lo están pagando, eso te va a generar riqueza y eso va a beneficiar finalmente a esa comunidad, ¿estás de acuerdo? Y esa comunidad, somos una cadena, por eso decimos que es transversal. Entonces, coincido totalmente contigo, yo no creo en las economías cerradas, creo también en las economías abiertas. Considero que sin lugar a dudas si tenemos que apostarle es a sacar más producto de México hacia el exterior y obviamente en la medida de lo posible captar lo que necesita México y que obviamente se impulse, ¿no? Realmente solamente así podremos hacer un México mucho más fortalecido. Pero fíjate la parte interesante con respecto al tema dual, la verdad es que somos unos convencidos, yo soy una convencida del tema dual, realmente creo en él, o sea, de hecho dentro de la empresa nosotros tenemos jóvenes duales desde hace muchos años, desde el 2013 traemos jóvenes duales, pero la parte más interesante de esto que estás planteando es voltea a ver a las empresas que son metalmecánicas también en Canacintra para que te desarrollen tus equipos y tus máquinas. Creo que estaríamos dispuestos muchos
a poderte apoyar porque son proyectos de largo alcance, pero sobre todo son proyectos que pueden, yo digo, en algún momento te acordarás que, por ejemplo, no había sacadoras de papa, ¿no? Hoy ya hay sacadoras de papa de manera permanente, hoy ya hay sembradoras de papa de otra forma. O sea, creo que al final del día considero que todo lo que queremos es abonar para que realmente podamos fortalecer a la industria mexicana, ¿no? Y la industria mexicana es prácticamente de todo, y creo también que el tema agroindustrial es de lo más apasionante, es de lo más interesante, porque además no te quedas solamente con una área, sino realmente ver al agroindustrial desde todo el tema, o sea, es mares, vuelo, o sea, estamos hablando de todo, o sea, hasta los patos que hay que cazar. Entonces vale la pena. Ojalá no sigamos platicando de esto, Sergio. Hay mucho por hacer. Gracias por estar aquí con nosotros en Sobremesa con Lulú Medina. No nos deje de ver. Es un programa de lo más interesante que le va a parecer a usted, y a nosotros también nos lo pareció. Y pues muchas gracias, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lulú. Qué importante proyecto que tienes aquí para difundir tantas cosas, que es importante hacerlo. Y muchísimas gracias por poner atención en nuestro sector e invitarnos a estar aquí contigo. No, mil gracias, Sergio. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.